Cordial saludo para todos, mi nombre es Lady Marixa Montaño Caro, pertenezco a la Universidad Minuto de Dios y los invito a que disfruten el siguiente video. A lo largo de los años, el conflicto ha aparecido sin falta y normalmente se presenta por la oposición o desacuerdo entre dos o más partes. Han dado lugar a una búsqueda de un acuerdo común, lo cual ha generado a lo largo del mundo grandes transformaciones sociales. Cuando los conflictos son influidos negativamente, pueden ocasionar actos de violencia y traen consigo grandes desgracias. A lo largo de la historia, Colombia se ha visto envuelta en constantes guerras y conflictos regionales y locales. Se menciona que alrededor de 1839 Colombia vivió la primera guerra civil, conocida como la Guerra de los Supremos, la cual llegó a su fin en 1842. Después nacen los partidos políticos liberal y conservador, que dominaron la vida política nacional hasta finales del siglo XX. Algunos historiadores contabilizaron alrededor de 54 guerras civiles en cerca de 20 años. A finales del siglo XIX, durante la llamada Guerra de los Mil Días, que inició a mediados de 1899 y terminó en 1903, en donde los partidos liberales y conservadores se enfrentaron en la considerada guerra civil más desastrosa en términos de pérdidas de vidas humanas y daños en la economía del país. El Partido Conservador llega al poder cuando Mariano Ospina gana las elecciones en el año de 1946. Buscando evitar la violencia, repartió el poder entre los dos partidos, pero los liberales no se conformaron y poco a poco, con abusos de poder y la compra de armas, anticiparon los enfrentamientos. Para el 9 de abril de 1948, el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán marcó el comienzo de los denominados años de violencia. Frente a estos hechos y tras inculpar al Partido Conservador de su asesinato, el Partido Liberal pronosticaba una revolución, pero la tensión iba en aumento, dando origen a las guerrillas liberales y a los ejércitos conservadores, que por igual desplazaban las familias de sus tierras, dejando los pueblos como cementerios. Para junio de 1953 se llevó a cabo el golpe de estado del general Rojas Pinilla, gobierno donde se produce una tregua momentánea en las hostilidades, tras el compromiso de detener los enfrentamientos y conceder una amnistía general, en donde la mayoría entregó sus armas. Pero la dictadura no duró mucho. Por las críticas de los partidos, el escalamiento de la violencia y al caer el régimen militar, trajo consigo en 1958 al Frente Nacional, como respuesta a los enfrentamientos, el cual buscaba alternar los mandatos presidenciales durante 16 años. Pero la violencia bipartidista no cesó. En 1964 y 1974 se originaron las guerrillas como las FARC, el ELN y el M-19, que luchaban contra la exclusión política y por el dominio de las tierras. Todo comenzó cuando se vio involucrado el narcotráfico, que permitió financiar a los temibles ejércitos, que intimidaban a ricos y a pobres. Con el tiempo, el gobierno ganó terreno gracias al Plan Colombia, en donde empezaron los procesos de paz. Pero, ¿qué es la paz? La paz tiene grandes significados, pero considero que no es precisamente la ausencia de un conflicto o violencia, sino un estado de tranquilidad, de compañerismo, de respeto, de amabilidad. Es decir, está lleno de valores enriquecedores.
Partiendo de esto, conoceremos a un gran representante de la paz, el señor Nelson Mandela de Sudáfrica, quien nació el 18 de julio de 1918. Durante la década de los 90 se empezó a hablar acerca de los procesos de paz, que hacen referencia a una serie de pautas o fases a lo largo del tiempo. Por medio de negociaciones, diálogo y consenso de las partes involucradas, buscando acabar con aquella situación denominada por la violencia y llegar a un acuerdo. Uno de los principales representantes de este proceso fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien estuvo en el poder desde el 2002 hasta el 2010 en 2 periodos presidenciales. Para el año 2008 se realizaron marchas en búsqueda de la paz. Tras las elecciones del 2010, el 7 de agosto Juan Manuel Santos se posiciona como presidente. El 28 de agosto del 2012, el presidente Juan Manuel Santos le anuncia a los colombianos el inicio de los diálogos de paz con las FARC. Un acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Tras varias reuniones para junio 23 del 2016, las FARC y el gobierno colombiano firman el acuerdo para el cese al fuego, las hostilidades y la dejación de armas. Acabar con la impunidad. Contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto. En Colombia se han realizado 2 plebiscitos. Uno se realizó en 1957. El 30 de agosto del 2016 se decretó que el mecanismo democrático de participación a utilizar sería el plebiscito. En esta medida se estableció que el domingo 2 de octubre los colombianos irían a las urnas a responder con un sí o un no a la pregunta: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?